Buenas noches, queridos paisanos guerrerenses. Soy nuevamente el licenciado Noé Morales Cuevas con un tema jurídico más titulado Violencia Familiar. Es un tema muy importante, un tema jurídico que deseo que mis paisanos y mis paisanas que verán este en vivo, este video que estará en mi muro de Facebook y que puede ser consultado, estén orientados, estén capacitados en diversos temas jurídicos. Hoy vamos a hablar de la violencia familiar. Espero que sea de su agrado para todos ustedes, para mis paisanos guerrerenses, para mis paisanos de la Costa Chica de Guerrero y de todo el estado, de mis paisanos que se encuentran en otros lugares, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ometepec, otros lugares, Las Vigas, San Marcos, Ayutla, en Estados Unidos de Norteamérica, en otros lugares. Espero que sea útil este en vivo, esta orientación, donde vamos a utilizar palabras llanas, palabras entendibles, y este en vivo no va dirigido para expertos, para abogados, litigantes, no, va dirigido para mis paisanos guerrerenses. Soy el licenciado Noé Morales Cuevas. Hoy vamos a hablar de la violencia familiar. La violencia familiar, en algún momento de la vida hemos escuchado esa palabra y hoy vamos a explicar lo más entendible que se pueda con palabras llanas lo que es la violencia familiar. La violencia familiar, amigas y amigos, paisanos y paisanas, es un problema grave familiar. Es también un problema social, un problema incluso nacional. En México se da en familias humildes, en familias pobres, como le decimos, se da también en familias ricas, en familias millonarias, se da entre los artistas, se da entre los políticos, se da en los barrios, se da en las colonias populares, en todas partes de este país, la violencia familiar. Entonces, la violencia familiar, para ir entendiendo, la violencia familiar se da cuando, en este caso, el esposo, la esposa, el concubino, la concubina, en este caso el adoptante, el adoptado, el abuelo, la abuela, maltrate física o psicoemocionalmente a un miembro de la familia. Es cuando maltrate, en este caso física o psicoemocionalmente, a un miembro de la familia. Ahí se da la violencia familiar. Pero ¿qué significa maltrato físico? El maltrato físico, en este caso, pues son golpes, quemaduras, que dejan cicatrices en distintas partes del cuerpo. Y esta violencia puede ser ejercida
por cualquier miembro de la familia. Y en este caso también puede darse la violencia moral o psicoemocional. La moral es cuando existen amenazas, ¿sí? Amenazas de muerte del marido a la mujer, o la mujer al marido, o de los abuelos a los nietos. Existe una amenaza permanente de un miembro de la familia a otro miembro de la familia, ¿sí? Y eso se llama violencia familiar. Entonces la violencia familiar se da de dos maneras, de dos formas. Una, la que es física, golpes, patadas, y dejan huella perpetuamente notable en el rostro o en la cara, como decimos, o en cualquier parte del cuerpo. Y la otra forma de ejercer la violencia es, en este caso, la violencia psicoemocional, que son las amenazas, la violencia moral. Dos formas: una, golpes, patadas, cinturonazos, ¿sí? Latigazos, pedrada, martillazo. Y esta violencia puede generar consecuencias graves. Puede incluso perder la vida la persona, la víctima que sufre violencia familiar. Eso se da en México, decíamos, se da en Guerrero, en los barrios, en las colonias populares, en diversos lugares de nuestro país. Entonces, fíjense, paisanos, que en Guerrero existe un código, que en este caso es el Código Penal del Estado de Guerrero, y en su artículo 198 señala que quien cometa este delito de violencia familiar se hará acreedor, fíjense nada más, de 1 a 5 años de cárcel, de prisión, de 1 a 5 años de cárcel. Entonces, quien comete este delito es acreedor de 1 a 5 años de cárcel y no procede el perdón. Anteriormente, cuando no estaba todavía en este aspecto reformada la ley, bastaba el perdón de la víctima y con eso el agresor salía riéndose, salía contento. Ya no había consecuencias jurídicas, legales para el agresor. Pero la ley fue reformada recientemente y hoy este delito es grave, es decir, no procede el perdón. Así que los agresores, los delincuentes en este tipo de delitos o en este delito, se hará acreedor de 1 año a 5 años de prisión. Hay debate respecto de la pena. Hablan de que es muy poco tiempo que va a estar el agresor en la cárcel, que deben ser más años, ¿sí? Porque lo que hace en agravio de la víctima, pues es algo tremendo, algo espantoso. Provoca incluso o causa consecuencias incluso fatales, porque la víctima llega a veces hasta fallecer por un trancazo, por un golpe, por un martillazo, por una pedrada. Puede morir la víctima en este tipo de delito. Este en vivo lo hice porque hay personas que me han preguntado: oye, licenciado Noé, ¿por qué ya no has hecho programas en vivo donde nos sigas asesorando? Entonces, este tema es importante porque muchas personas, hombres y mujeres, me han pedido, pero más las mujeres,
me han pedido, me mandan mensajitos para que hablemos sobre estos temas. Y pues ahí está el tema. Violencia familiar. Estamos hablando de el delito de violencia familiar. Y fíjense, amigos, la sanción entonces es de 1 año a 5 años de cárcel para el agresor, para el delincuente en este delito de violencia familiar. Pueden consultar en el artículo 198 del Código Penal del Estado de Guerrero. Amigos, quiero decirles también que se da la violencia familiar cuando el agresor, o sea, el padre o la madre, realiza una manipulación o inducción hacia su hijo que provoque rechazo, miedo, odio, desprecio hacia el otro progenitor. Se dan muchos estos casos, se da mucho esto de que el padre le mete ideas tremendas a los hijos para que odien a su madre, para que la aborrezcan, para que no la puedan ver, como decimos en Costa Chica. O también la madre puede cometer violencia familiar, una manipulación excesiva, tremenda, para que odien al padre. Y entonces esto se llama dentro de este delito la alienación parental. Alienación parental. Es decir, esto es cuando hay, en este caso, una manipulación tremenda del padre hacia los hijos para que estos odien, ¿sí? No puedan ver a su madre. O al revés, cuando la madre manipula a los hijos y, en este caso, odian al padre. Es algo que se da, en este caso, en este delito de violencia familiar. Y la violencia familiar, para los que se están conectando, pues es un delito que puede ser cometido por el esposo, la esposa, el concubino, la concubina, ¿sí? Concubino, pues no está casado, pero vive con la persona. O concubina, vive con el concubino. No están casados, pero viven juntos, como si fuera un matrimonio. Tienen hijos, igual. Entonces, este delito puede ser cometido, ¿sí? Por el concubino, por la concubina, por el abuelo, por la abuela, ¿sí? Entonces, es una cuestión de ejercer poder sobre la víctima. Hay una pregunta muy importante. Ya lo decíamos. ¿Cómo se identifica una víctima de violencia familiar? ¿Cómo se identifica una víctima de violencia familiar? Ahí les va. Muestra lesiones o cicatrices visibles, como son cortadas, moretones o quemaduras. Hay un comportamiento sumiso de la víctima hacia el agresor. Muestra síntomas de angustia emocional. Así se identifica una víctima de este delito. Problemas psicológicos como son depresión, ansiedad, ¿sí? O tendencia suicida. Cuidado. Se han dado casos en que las víctimas han llegado a colgarse, como decimos vulgarmente o popularmente. Cuelgan o amarran allí la cuerda en el tirante y vámonos. Llegan a morirse. ¿Por qué? Porque hay una depresión, hay un problema psicológico, ¿sí? Como dicen por ahí, no tiene llaves la víctima ni de la casa, si es mujer o si es hombre. Aquí quiero decir también que para los que se están conectando, la víctima de violencia familiar puede ser también, aparte de la esposa, puede ser el marido. Hay mujeres, ya lo decíamos en otras transmisiones, muy bravas. Aquí en Costa Chica, principalmente, hay unas mujeres demasiadamente bravas, cabronas, pues, como decimos popularmente, que traen al marido, lo golpean, le hacen lo que quieren a las mujeres al marido.
lo traen controlado, como decimos popularmente. Así que si me están escuchando algunos hombres, o en el futuro cuando vean esta transmisión, ahí va a estar en mi muro de Facebook, si tienen ese problema de violencia familiar, que las mujeres o sus esposas los traigan al tiro, que les den chingadazos, trancazos, golpes permanentemente, no les den la llave de la casa, no tienen nada pues de control, entonces en este caso ustedes están siendo víctimas del delito de violencia familiar. Es decir, el hombre también puede ser víctima del delito de violencia familiar, también la mujer. Y se dan esos casos, parece que no. Yo en mi carrera como agente titular del Ministerio Público durante muchos años, vi muchos casos de esos. Y lo que provoca la violencia familiar es que traen también al marido, que no hablan despacito, porque tantito lo mira la mujer y ya no habla, ya mero no habla pues, porque hay un control excesivo, hay un poder sobre él. Pero también hay mujeres que tienen este problema y en muchos de los casos estos delitos no se denuncian, o este delito no se denuncia. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo, o sí sabe cómo hacerlo, pero le da mucho miedo, porque en este delito el agresor o la agresora ejerce un poder tremendo sobre la víctima. Te voy a matar, hija de la chingada, si haces eso. O la mujer le dice al marido, te voy a matar si me denuncias. Hay ese problema. Entonces, amigas y amigos, pues la violencia familiar es un delito grave, que no debería existir, pero se da por el exagerado machismo, se da por la formación que traemos desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, una formación tremenda, de mucho poder, de mucho machismo. Entonces, pues más claramente, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar, en este caso, es el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Repito, violencia familiar, más claramente, es el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Eso es más claramente lo que es la violencia familiar. Entonces, amigos, ¿por qué se da la violencia familiar? Se da dicen que por la pobreza, por la marginación, se da por la presencia en la familia del alcohol, de las drogas, de las armas, ¿sí? Se da también consecuencia de la formación que traemos desde niños. Aquí ustedes lo saben y hay estudios sobre estos asuntos en el sentido de que dicen que los niñitos ya escuchan, ya sienten desde el momento que son incluso concebidos, ¿sí? Desde que están en la panza de la madre, desde que están en la barriga pues de la madre, ya están escuchando, ya están palpando, y luego nacen. Y si un niñito, una niñita se desarrolla en un ambiente de drogadicción, de alcoholismo de los padres o de los miembros, de algún miembro de la familia, mucho ojo ahí, ¿sí? Es como vamos a actuar en el futuro. Eso lo sabemos, la gran mayoría de quienes habrán de ver este video. Eso lo sabemos.
Depende mucho la formación de la persona. La falta de formación con principios y valores, si no hay esa formación de principios y valores, entonces es muy probable que el hombre o la mujer, ya cuando se casa, desarrolle una conducta parecida a como se desarrolló de jovencito o de niño. Dicen, hay estudios también que dicen que hasta lo que aprende el niñito desde la panza de la madre hasta los 7 o 9 años, nunca se le habrá de olvidar. Nunca se le va a olvidar. Lo van a tener aquí, en la memoria para siempre. Así que tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado en la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas. Tener mucha comunicación, pero una comunicación inteligente. Entonces, amigos, pues, ¿por qué se da la violencia familiar? Pues por esos casos. Hay otras causas también, pero nos quedamos allí con esos 3 puntos importantes. Una pregunta importante, y me la han hecho varios paisanos y paisanas: ¿cómo solucionar el problema de la violencia familiar? Excelente pregunta. ¿Cómo solucionar el problema de la violencia familiar? Primero, los conocedores de estos temas familiares dicen que debemos tomar unas pláticas profesionales, acudir con algún psicólogo en pareja, tratar, como decimos, de rescatar el matrimonio o el concubinato, tratar de rescatar si hay problema, pleitos, incompatibilidad de caracteres, pleitos permanentes, acudir, buscar ayuda psicológica profesional. Y luego entonces, si no hay solución ahí en ese punto, pues no queda otro camino que el divorcio. Mejor la gente debe divorciarse, porque, como decimos popularmente, no es vida estar peleando en presencia de los niñitos, de las niñitas, de nuestros niños, de nuestros hijos. Mejor el divorcio que pone fin al vínculo matrimonial. Llegar a un acuerdo donde se fije la disolución del vínculo matrimonial, cuál va a ser, quién va a tener a los niños cuidando, cómo es la guarda y custodia, cuántos días o qué días va, en este caso, el padre ver a sus hijos, sábado, domingo, o la madre, porque a veces la guarda y custodia puede quedar con el padre, la pensión alimenticia, es decir, sin pelear, sin dañar a nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa del problema que puede haber en la pareja. Poner una solución sería entonces el divorcio. Lo otro, cuando de plano el agresor insiste, golpea, hay ocasiones en que, repito, han llegado las víctimas a ir al hospital en estado crítico, golpeadas de su rostro. Parecen no, nada más porque llevan vestidos, dice uno que son mujeres, pero a veces no se conocen. Un problema grave, la violencia familiar. Un problema y un delito que no se denuncia por miedo que tiene la víctima. No sabe cómo hacerlo, o sí sabe, pero tiene miedo. Yo siento que los gobiernos en todos los niveles, municipal,
en la comunidad, el comisario, pero principalmente las autoridades municipales, estatales y nacionales, deberían llevar a cabo una orientación en materia de derechos, en materia de violencia familiar, pero real, no nada más en el discurso, sino real, que lo vea o lo sienta el pueblo, las víctimas. En el tiempo cuando estuve como agente titular del Ministerio Público de Ayutla, de Ometepec, en San Marcos, en Tecuanapa, en Cuaji, en Acapulco, ojalá lo hicieran los ministerios públicos, la Fiscalía General del Estado. Yo llevaba pláticas a los campesinos, a las colonias, orientación gratuita a los campesinos y campesinas, a las amas de casa en materia de derechos humanos, derechos de las personas, para que conozcan sus derechos. Y es el motivo por qué hoy doy este en vivo, y me gusta hacerlo, decía yo antier, en el tema que vimos, me gusta orientar a la gente. Ojalá los ministerios públicos, los abogados, las abogadas, hicieran en vivos para orientar a nuestros paisanos. El pueblo está hambriento de asesoría sincera, de sus profesionistas. Vamos agotando ya entonces este tema. Una pregunta importante: ¿cómo presentar la denuncia penal y dónde? Es decir, fueron a terapia con un psicólogo, no funcionó, no hubo arreglo, se siguen los golpes, los pleitos, el regaño. Entonces, se divorciaron. Y luego entonces sigue el problema. Pues bueno, están las autoridades para eso, está el Ministerio Público. Quiero decirles a quienes me escuchan, espero que ninguno de los que están conectados o vean este video en el futuro, sí, tenga este problema. Pero quiero decirles que en todo el estado de Guerrero existen unidades, sí, en este caso de atención a víctimas de violencia familiar y delitos sexuales, porque a veces incluso están enlazados los delitos sexuales con la violencia familiar. Entonces hay ministerios públicos, en otras palabras, en todo el estado de Guerrero, donde las víctimas pueden presentar sus denuncias de violencia familiar. Y, por ejemplo, en Ayutla está una unidad de delitos sexuales y violencia familiar. En Ometepec está otra, en Acapulco, en Chilpancingo, en Iguala. Hay que denunciar el delito y allí puedes acudir sin ningún problema, llevar tu credencial de lector, llevar tus documentos. Si estás casada, pues acta de matrimonio. Si no estás casada, pero eres concubina, pues a lo mejor vas a llevar tu credencial de lector, acudes y presentas tu denuncia, la denuncia ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales y violencia familiar. Puede presentarse de manera verbal, pero también por escrito. Así que ahí te van a atender, ¿sí? Acudes sin ningún miedo, sin ningún problema. El Ministerio Público está obligado a proteger tus derechos como víctima. Allí vas a presentar tu denuncia, repito, ya sea verbal, vas a narrar los hechos, lo que te ocurre, porque a veces es una historia de golpes y maltratos que tienen más de 1 año, 2 años, 7 años, 20 años siendo golpeados o golpeadas. Entonces vas a presentar tu denuncia, te van a examinar si vas golpeada o golpeado, te van a examinar un perito, un médico, legista,
lo va a ordenar el Ministerio Público, te van a examinar, se habrá de emitir un dictamen médico, también te habrá de analizar un perito, una psicóloga. Regularmente en estas unidades especializadas de violencia familiar y delitos sexuales son mujeres las que te atienden, así que no hay problema. Hay que tener valor, hay que decidirse a denunciar. Yo creo que no se vale, como decimos en Costa Chica, que alguien tenga, en este caso, eso de ser brutal, de golpear a alguien. Nadie puede pisotear tu dignidad y tus derechos. No lo permitas. Somos seres humanos, inteligentes y pensantes. No somos una cosa, una piedra. Somos personas que tenemos, hombres y mujeres, mucho valor. Valemos mucho. Y no te dejes que nadie te pise. Nadie puede pisar tus derechos. Para eso están las autoridades y hay que denunciar los delitos. Ya que el Ministerio Público que te atendió integra todo el expediente, la Policía Investigadora Ministerial habrá de investigar, se va a judicializar este expediente. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día, sí, hay una reforma en la ley, no sé si han escuchado ustedes, quienes me escuchan, en este momento, sí, están los mentados juicios orales. En el caso, por ejemplo, de Ayutla, los hechos ocurridos de violencia familiar en Ayutla, Cruz Grande, Tecuanapa, el distrito de Allende, van a parar los asuntos a Ometepec. Los de San Luis Zacatlán, ¿sí? Azoyú, Marquelia, Juchitán, Cuautepec, ¿sí? Copala, van a parar a Ometepec. Y los de Ometepec, Cuaji, Tlacuachis, Igualapa, Xochistlahuaca, ¿sí? Y el mismo Ometepec, allí mismo se resuelven los asuntos. Y los hechos ocurridos en San Marcos, Acapulco, se resuelven allá en Acapulco, y así sucesivamente. Hay unidades especializadas para atender estos casos y al final se habrá de imponer, ¿sí? Una prisión, ¿sí? Al agresor. Y puede perder incluso hasta los derechos que tiene con sus hijos, como la guardia y custodia, ¿sí? La convivencia familiar, etcétera. Todo eso puede, en este caso, suceder si tú eres un agresor, ¿sí? Puedes salir denunciado y puedes irte al bote, como decimos vulgarmente. Amigas y amigos, les recomiendo una película bonita de los tiempos de antes, de Pedro Infante, con Fernando Soler, Julián Soler también. Película bonita. Esa película está en 2 tomos y allí ustedes habrán de ver lo que es el machismo, ¿sí? La violencia familiar que ejercía, en este caso, el protagonista allí, sobre su hijo y sobre su esposa. Se las recomiendo, se llama La Oveja Negra. Está en 2 partes. La Oveja Negra, búsquenla, con Pedro Infante y Fernando Soler, está en YouTube, también las 2 partes. Ahí van a ver ustedes cómo era de cabrón el señor con su hijo y con su mujer. Eso es violencia familiar. Se las recomiendo, amigos. Por último, yo soy el licenciado Noé Morales Cuevas, ¿sí? Tengo mi despacho jurídico de asesoría jurídica profesional en Ayutla, Guerrero, ¿sí? En calle 15 de Mayo, sin número, colonia Barrio Nuevo. En esta colonia está una capilla y frente a la capilla está la escuela primaria Plan de Ayutla. Ahora esa callecita que en la parte de atrás de la escuela primaria, ahí tienes tu despacho. Aquí estamos para atender, orientar a la gente. Puedes llamarme al teléfono 745-122-0000.
1887. Repito, 745-122-1887. Allí estoy para asesorarte. Llámame, tienes alguna duda, te voy a orientar. Estamos a las órdenes. Cuídense mucho y en este tema de violencia familiar no se dejen. Hay que ser respetuosos con el esposo, con la esposa, con los hijos. Tan bonita que es la vida. Mejor abraza a tu marido y tu marido abraza a tu mujer y vete con tus hijos al río, al arroyo, debajo de un árbol bonito y cómete un mango. Más ahora en los tiempos de los mangos o un coco recién bajado de la palma. Un fuerte abrazo, queridos paisanos. Noé Morales Cuevas. Buenas noches.